Hola Iglesia, ¿cómo están? Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes y sus familias en este día. La semana pasada vimos que luego de la muerte de Saúl y Jonatán, David se entristece rompiendo sus vestiduras y rinde luto por ellos. Y apenas terminado ese luto, ya desde el capítulo 2, vimos que David consulta nuevamente al Señor sobre cuál debía ser su próximo paso a seguir. En el pasaje de hoy sucede algo parecido. Podemos ver cuál fue la actitud de David antes de enfrentar a los filisteos. Si vemos en el versículo 19, podemos ver que David consultó al Señor, dice. Y en el versículo 23 también, cuando David consultó al Señor. En la guerra contra los filisteos podemos ver también que David no se aferró a sus propias decisiones, ni pensamientos, ni a su poderío militar, sino que consultó a Dios primero antes de tomar una decisión. David y todo el pueblo de Israel servían al Señor como su único Señor, razón por la cual el pueblo de Israel podía seguir sumando victorias. El ataque de los filisteos era constante, pero David podía vencerlos porque confiaba únicamente en el Señor. Luego de consultar a Dios en el versículo 19, Dios le dice a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David podía experimentar la victoria porque Dios los iba a entregar. Si vemos en el versículo 10, podemos ver que dice: David se engrandecía cada vez más porque el Señor de los ejércitos estaba con él. La clave de la victoria de David contra los filisteos no estaba en una capacidad militar, sino en el que el Dios de los ejércitos estaba con él. Nada era imposible para David, ya que el Señor estaba y peleaba por él y por el mismo pueblo de Israel. Cuando nosotros reconocemos que el Señor está con nosotros, nada será imposible. El que escucha y obedece la palabra de Dios, a esa persona Dios la va a acompañar y la va a bendecir. Entonces podemos ver tres claves para la victoria en el pasaje de hoy. En primer lugar, tenemos que consultar primero al Señor. El secreto de David de poder salir victorioso fue porque se aferró únicamente al Señor y lo consultaba en cada paso que daba. Lo importante acá es la palabra primero. No luego de tomar nuestras propias decisiones tenemos que orar, sino antes de realizar cualquier paso en nuestras vidas, debemos orar y consultar a Dios sobre cuál es su voluntad. En segundo lugar, debemos reconocer que Dios está con nosotros. David pudo ir venciendo a los enemigos porque el Dios de los ejércitos estaba junto a él. No vamos a poder superar pruebas y tentaciones si vivimos vidas alejadas de Dios. Dios está con nosotros hoy también por medio de su Espíritu Santo. Él es quien pelea por nosotros. Debemos abrir nuestros ojos espirituales y poder ver con fe todas las situaciones que nos rodean. Por último, en tercer lugar, debemos obedecer a Dios. En los versículos 23 y 25 de hoy, David, luego de consultar a Dios qué debía hacer, Dios le responde y él obedece y actúa según lo que Dios le había dicho. Podemos verlo en el versículo 25 de hoy, lo voy a leer. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. La clave de la victoria de David estaba en obedecer, tal cual le había ordenado el Señor. En este nuevo comienzo de semana, consultemos, reconozcamos y tengamos fe que Dios está con nosotros y vivamos vidas de obediencia únicamente hacia Dios. Que Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.